bienvenidos a este espacio virtual para compartir este mundo maravilloso de los cuentos. Hoy es un día especial porque tenemos un grupo de narradoras que han formado parte de Arcano, un lugar de enseñanza y de práctica de narración dirigido por Liliana Bonnell, en la Cuentacuentos de Banfield, entre otras tantas calificaciones que ella tiene por su tarea en la narración. Y hoy nos vamos a compartir con algunas de ellas. Hace unos días estuvo el grupo Palabras Enredadas, que está integrado por Ana Noverol, Rosana Domínguez y Viviana Tuccini, que ellas también formaron parte de Arcano, fueron alumnas de Liliana Bonnell. Y nos queda decir que Liliana Bonnell es actriz especializada en narración oral, licenciada en fonoaudiología, tiene esta escuela de narración oral Arcano, que estaba funcionando en el Centro Médico de Lomas de Zamora, una casa que tienen de cultura. Y ella representó a Argentina en diversos festivales internacionales. Y hoy está con nosotros y nos va a hablar, ella se va a presentar, escuchamos y luego dialogaremos con ella. Soy Liliana Bonnell, la directora de Arcano, que bueno, tuvo que reinventarse en estos tiempos y yo decidí no abrir talleres, o sea, no hacer talleres online, sino que como el grupo ya tenía un grupo de WhatsApp y trabajar, o sea, solo por el placer, o sea, no teniéndome a mí como profesora, sino solo por el placer de encontrarnos así en las redes y narrar, contarnos un cuento y también contar y comentarnos y transmitirnos qué nos pasaba con ese cuento. O sea, no solamente, bueno, cuento un cuento y lo subo al WhatsApp, después otro cuento y lo subo al WhatsApp, sino que trabajamos también mucho la escucha participativa y la ejercitación de la memoria, o sea, siempre al narrar un cuento, aunque sea de autor ajeno a nosotros, pero lo narramos por algo, porque nos toca alguna fibra. Y cuando lo escuchamos también. Entonces, en el grupo estuvimos trabajando desde marzo eso, o sea, regalarnos cuentos y regalar también lo que nos movilizaba, lo que nos recordaba, lo que nos hacía sentir ese cuento. Y al principio fue simplemente, bueno, narremos un cuento breve cada una. Y además esos cuentos después fueron a parar a España por medio de una de las narradoras, de Lola, de Dolores Álvarez Indart, para un lugar donde había gente internada, bueno, que les llegaban estos cuentos. Primero, como yo te contaba, Norma, fueron cuentos breves, los que quisiéramos, los que nos gustaran, y después ya empezamos como con algunas consignas. Por ejemplo, cuentos que tuvieran a la luna como protagonista, o una frase disparadora. Bueno, aquí les traemos los cuentos porque sí, los cuentos que nos gustaron, que subimos al grupo por el puro placer de contar. Qué buena iniciativa, Liliana, espectacular. Y además, estos decís vos que son por contar nomás. Pero lo otro que decís por tema, por temática, qué complicado, ¿no? Porque hay que buscar mucho, hay que encontrar cuentos de acuerdo a la temática. ¿Cómo lo fueron elaborando eso? Bueno, por ejemplo, en uno el motivo fue la luna. Todos los cuentos tenían que tener luna, cuentos con luna. Y en otra les di una frase disparadora. Y sobre esa frase, o sea, que esa frase les trajera el recuerdo de un cuento. O sea, el de la luna era algo directo, ¿no? Tenía que estar
el objeto luna ahí. Y con una frase disparadora, por ejemplo, medias de seda a través de la ventana. A lo mejor en el cuento que les recordaba no había medias de seda, o había medias de seda pero no había ventana, pero no importa, que esa frase a qué me hizo acordar. Entonces, que puede ser un cuento o me hizo acordar alguna circunstancia o una escena de una película, y bueno, buscar el cuento acorde. Y sí, la cuestión era esa, ¿no? Salir del facilismo de, porque como todas somos muy lectoras de cuentos, o inclusive, bueno, algunas de las chicas ya llevan algunos años narrando, cuentos que te gustan tenés un montón, entonces para salir del lugar de, bueno, cuento este que me gusta, y la semana que viene que cuento este otro que también me gusta. Bueno, eso fue al principio, y después esto, ¿no? Este trabajo de lo motivacional. Bueno, Liliana, buenísimo, una idea excelente. Y ahora con esto de la cuarentena que se ha variado tanto, ya no, el círculo médico no pueden concurrir, no se pueden armar espectáculos. ¿Qué novedades hay con respecto a los eventos que había internacionales o que se reunían los narradores? ¿Alguna novedad con respecto a eso? Sí, bueno, las novedades no fueron buenas porque se suspendió todo, absolutamente todo. Inclusive yo tenía 2 eventos muy importantes para mí este año. Una era un reconocimiento que me iban a hacer en la Feria Internacional del Libro, porque el Encuentro Internacional de Narradores de la Feria del Libro cumplía este año 25 años. Entonces, como parte de los festejos, habían elegido a 25 narradores que en todo el país se dedicaron a fomentar o difundir el arte de la narración oral. Y entre ellos estaba yo. O sea, iba a recibir junto con mis amigos, mis compañeros de ruta, de Córdoba, de Jujuy, de Ushuaia, de Misiones, bueno, de Ciudad de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, cada uno de esos narradores que durante todos estos años nos hemos dedicado a la difusión de la narración oral, a que la narración oral sea un puente con la lectura, a que se hagan espectáculos, festivales, talleres. Bueno, que se nos iba a dar este reconocimiento en la Feria del Libro, bueno, no fue. Y después yo en mayo, ahora hace muy poquito, el 24 de mayo, iba a viajar a Brasil, a Sao Paulo, al festival más, en realidad no es un festival, es un encuentro, al encuentro de narradores más importante que hay en el sur de Brasil, que se llama Boca do Céu, o sea, Boca del Cielo, Encuentro Internacional de Narradores Orales. Y sobre todo los narradores que nos dedicamos a contar los mitos, cuentos populares y leyendas de nuestro país. Bueno, y me habían convocado, o sea, me habían seleccionado para representar a la Argentina en este encuentro. Tampoco pudo ser, obviamente, y cosa que, bueno, me tiene todavía muy triste. Y acá, bueno, todo lo que habíamos planeado, ya fuera en espectáculos, en el Teatro de Lomas de Zamora, en el Museo Americanista, en el Salón Yapeyú, no pudo ser. No, ni siquiera pudo ser el salir a recorrer bibliotecas o escuelas, como decíamos, tampoco dar clases en el círculo médico. Y yo decidí no dar clases virtuales, dejar que los compañeros que de repente se quedaron sin nada, yo tengo con qué sostenerme económicamente, pero hay compañeros que si no tienen funciones o clases no tienen nada, entonces decidí no dar clases pagas, digamos, o no hacer gorra o espectáculo pago virtual. Pero extraño muchísimo, extraño mucho.
Entonces un aliciente, digamos, es trabajar esto de esta manera con las chicas. Y otro, bueno, es grabar videos y subirlos. Bueno, y así estamos, remándola, como dice todo el mundo. Sí, realmente nos ha cambiado la vida esta cuarentena, esta pandemia. Y bueno, es lamentable, ¿no? Todo lo que está sucediendo, pero en cuanto a la narración y a tus premios, bueno, felicitaciones y eso se va a poder hacer a lo mejor un año posterior, ¿no? A la fecha prevista, pero seguramente se va a hacer. Y en cuanto a tu actitud de no hacer clases virtuales, bueno, excelente. Muchas gracias por tu generosidad. Y bueno, nos tenemos que adaptar a estas circunstancias y te agradezco muchísimo, Liliana, tu participación en este puente mágico virtual, distinto a otro, pero adaptándonos a la nueva época. Te agradezco nuevamente muchísimo todo lo que nos has acercado, ese trabajo tan importante en Arcano y toda tu actividad excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Norma, por difundir la actividad como siempre y además al hacer el programa y subirlo a Facebook, llega mucha gente que necesita, ¿no? De las historias, los cuentos de... Y hoy como nunca tenemos que viajar sin movernos de casa, porque, como vos decís, adaptarse, estas son circunstancias, las circunstancias pasan y nos tiene que quedar la vida siempre, ¿no? Como decía Miguel Hernández, aún tengo la vida. Bueno, esta es una pelea con un enemigo desconocido y hay que hacer caso a quienes saben. Es difícil para el hombre, que es un ser tan social, quedarse solo, quedarse aislado. Suerte los que tienen donde hacerlo y con comodidad y pueden acceder a los cuentos, a las historias que podemos narrar por WhatsApp, por YouTube, por filmaciones. Hay que agradecer y disfrutar eso. Y invitarlos, ya sea así en Puente Mágico o buscando en internet. Hay muchos narradores, artistas que están haciendo cosas hermosas para que el aislamiento sea menos solo. Así que búsquenlos, búsquennos, disfruten, disfruten de las historias. Todo está guardado en la memoria. Bueno, mi gato Bigote también los está saludando desde acá. Un abrazo. Ha sido un gustazo compartir con Liliana Gonel este trozo de puente mágico virtual en esta conversación exactamente virtual, cada una en su casa, y pudimos compaginarlo de esta manera. Y seguimos ahora y entramos de lleno en el mundo de los cuentos. Y vamos a escuchar ahora en primer término a Silvia Leda a ver qué nos dice. Desde chica siempre perdí los útiles de la cartuchera. Los lápices, la regla, la goma de borrar, hasta la misma cartuchera. Y es el día de hoy que sigo perdiendo cosas. La agenda, la receta de los remedios, el celular, las llaves. Es decir, que me pasé gran parte de mi vida buscando. Pero lo curioso es que no solo busco objetos, también busco historias para contar. Busco sabiduría en las historias de otros escritores y busco la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, cómo vivir uno para sentirse completo, qué es el bien y qué es el mal, qué es el alma, en fin. Del mismo modo que no busco solo objetos, porque buscando el celular encuentro el control remoto, buscando las llaves encuentro la lapicera. Tampoco busco una sola cosa cuando busco las demás. Buscando una historia puedo encontrar un consejo.
o en la persona más inesperada puedo encontrar una buena historia. Por eso creo que la actitud de un buscador siempre debe ser un tanto distraída. No sea cosa que por buscar con demasiada atención una sola cosa, se pierdan muchas más. No sé si me explico bien, pero por las dudas, para que entiendan mis reflexiones, les voy a contar una historia. Una mañana caminaba por la playa con mi papá. Yo tendría unos 12 años. Eran las playas de Miramar. Íbamos muy temprano porque el sol a mí me hacía daño y me dejaba la piel toda roja. Así que serían las 7, 8 de la mañana. A esa hora la playa era impresionante. En las aguas plateadas, la espuma era más blanca. El cielo era un celeste discreto, como si estuviera, no sé, naciendo por primera vez. Y la brisa era un tanto fresca, pero muy hospitalaria. Mi papá caminaba, silencioso, y yo correteaba por un lado, por el otro, entre la espuma y entre la arena húmeda. En un momento mi papá se detuvo, miró fijo hacia la arena, se agachó y recogió algo. Me lo mostró. Era una piedra negra, una piedra ovalada como un camafeo, reluciente y lisa. Era tan negra que parecía la matriz del color negro. El modelo con que se había partido para luego ir distribuyendo los matices del negro por el resto de las cosas. Mi papá me dice, tal vez no haya ninguna piedra como esta en todo el mundo. Está aquí tirada, nadie le presta atención. Tal vez sea la piedra más negra del mundo. En ese caso, valdría más que el oro. Yo enseguida extendí mi mano para que me la diese, pero mi papá sacudió con mucha energía su brazo y la lanzó más allá de la rompiente de las olas al medio del mar. Desde entonces busco la piedra negra cuando buscaba los útiles o cuando ahora busco la billetera. ¿Y qué significa la piedra negra? No sé. Lo sabré si alguna vez la encuentro. Este cuento se llama La piedra negra y es de Marcelo Birmayer. Muchísimas gracias, Silvia Leda. Hermoso mensaje y a seguir buscando. Y continuamos ahora con Cecilia Campagnoni. A ver qué mensaje nos trae. Esta narración habla de un árbol que todos tenemos o hemos tenido, que nos ha fascinado por su fragancia, por sus frutos. En mi caso puedo hablar de un árbol de mandarina que se encontraba en la quinta de mi abuela, con la cual siempre estábamos prácticamente en la época de los cítricos y demás, ¿no? Junto a mi hermana, que desgraciadamente ya no la tengo, y que nos subíamos a ese árbol de mandarinas, cada una elegía una rama para apoyarse y ahí empezar a comer, a deleitarse con esas mandarinas jugosas, dulces, que francamente nos deleitábamos esas tardes comiendo mandarinas. Por supuesto que las semillas las tirábamos, caían al pasto y las gallinas se hacían su festín. Ahora, cuando bajábamos de la planta, nos olíamos las manos, las palmas de las manos, porque nos dejaba ese olor que se impregnaba en la palma de la mano con esa de la cáscara de la mandarina. A nosotros nos gustaba ese olor. Pero actualmente tengo otro árbol. Es un árbol de tilo que se encuentra en una de las veredas de mi barrio. Es un tilo frondoso que en los meses de noviembre y diciembre se cubre de flores,
Son flores que despiden un aroma, una fragancia que te envuelve cuando uno va caminando por esas vereditas y se conjuga con el jazmín del Cabo, ese jazmín blanco que tiene un perfume tan penetrante. Una vecina también lo tiene ahí cerca, por eso que se conjugan esos perfumes y uno pasa por ahí y se carga de esa energía. Prácticamente ese tilo embriaga toda la cuadra con esa fragancia. Es un deleite, realmente. Bueno, y entonces, ¿ya encontraron el árbol de su vida? Bueno, me remito a la narración. Dice el árbol: yo soy tu amigo y te digo, por favor, no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo el necesario. Estoy para darte frutos, tal vez solamente pájaros, sombra si la necesitas, rumor si te gusta el cántico. Algún día podré ser la ventana de tu cuarto, la mesa para tu pan, la mecedora, la ayuda para tu jornal, luego el lecho para tu descanso. Cuando cantas una nana, yo de cuna estoy cantando, y a veces crujen mis ramas acompañando el canto, y tal vez, si llegas a viejo, me necesites de báculo. Puede ser que en los inviernos, cuando el campo se cubra de nieve, mis brazos calentarán los tuyos y tus manos. Yo he de ser, aunque es duro tener que recordarlo, el último compañero que te llevará en sus brazos, siendo el más fuerte que tú y en completo desamparo a los fríos del invierno y a las llamas del verano. Si me ofendes, no te daño, sino que lo diga el sándalo, que a cuchillo que me hiere lo devuelvo perfumado. ¿Qué te hacen falta mis frutos? Yo te los doy de buen grado. ¿Qué te hacen falta mis ramas? Corta pues mis brazos. ¿Qué necesitas? ¿Mi tronco? No te apene derribarlo. Para tu servicio crezco y para tu bien me abato. A cambio solo te pido, por favor, no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo el necesario. ¿Que estorbo en un sitio? Piensa antes de darme el hachazo. ¿Hasta qué punto un árbol puede estorbar? ¿Tienes que cortar 2 ramas? Por favor, no cortes 4. Que si el daño que me haces es por tu bien, no es daño. Mas aquel que me hace sin causa, ese sí que me hace daño. Yo soy tu amigo y te pido, por favor, no me hagas daño, mas si es necesario sea, pero solo el necesario. Bueno, el título dice El árbol, de Manuel Benítez Carrasco. Muchísimas gracias, Cecilia, por traernos esta hermosa historia. Muchas gracias. Y continuamos ahora con Marisa Cerrato, que me parece que tiene una tía que está en bastantes dificultades. ¿La escuchamos? ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espalda? Hace años que luchamos para curarla de esta obsesión, pero ha llegado el momento de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espalda, y su inocente obsesión nos afecta a todos. A mi papá, que la acompaña a todas partes y mira el piso para que ella pueda caminar sin preocupaciones, mientras mi mamá se esmera en barrer el patio varias veces.
Hasta mis hermanitas juntan hasta el último juguete con el que se hayan divertido. Mis primitos borran las huellas de gatos y perros para que ella no se confunda y no le dé temor. Pero nada sirve. Mi tía sigue teniendo miedo de caerse de espalda. Cuando por algún motivo mi tía resuelve salir de su habitación, lo hace temblorosa, con miedo, y con mucho cuidado, adelanta un pie, observa minuciosamente, luego el otro, y así tarda un montón de tiempo para pasar de una habitación a la otra. La verdad, es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara de alguna manera su coherencia, ese temor que tiene de caerse de espalda. Pero solo una vez, y después de tomar un vasito de espiritina, mi tía nos contó que ella siente miedo porque si se cae de espalda, siente que jamás podría volver a levantarse. Toda la familia le dijimos que no, que estábamos todos dispuestos a estar con ella, a ayudarla, a acudir en su auxilio. Pero mi tía nos miró lánguidamente y solo respondió: es lo mismo. Días después, mi hermano mayor se levantó de noche a tomar agua y cuando encendió la luz de la cocina, vio que en la pileta había cucarachas y me llamó para que observáramos juntos una que estaba caída de espaldas, con intentos vanos y desesperados para poder voltearse. Y observábamos como todas las cucarachas pasaban a su lado sin poder advertir su desesperación. En un punto mi hermano y yo observamos y volvimos a la cama con una cierta melancolía, pensando en mi tía. Y yo no sé si fue por este motivo o por algún otro. Jamás le volvimos a requerir que nos dé explicación de su miedo. Simplemente nos limitamos a acompañarla, a comprarle zapatos con antideslizante y todo elemento estabilizador. Y nuestra vida siguió así. No era ni mejor ni peor que otras vidas. Tía en dificultades. Muchas gracias, Marisa Cerrato, para contarnos esta historia de esta tía en dificultades. Y nuestros oyentes, nuestros amigos, ¿habrán descubierto quién es su autor? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, por si no lo descubrieron, nada más ni nada menos que Julio Cortázar. Bueno, y seguimos en nuestro puente mágico y virtual con Cristina Garaza, que nos va a traer algo de tradición hindú. Hace muchísimos años, en un reino de la India, se había organizado un fastuoso banquete en homenaje al rey. Todo estaba preparado ya. Los invitados habían comenzado a llegar luciendo sus mejores galas, túnicas de muselina bordada, turbantes decorados con joyas y unas dagas brillantes colgando de sus cinturones. Y a medida que llegaban, iban tomando su lugar alrededor de la mesa. Pero no podían sentarse en cualquier lado. Los lugares estaban asignados por rango. Esto es, mayor rango garantizaba una mayor proximidad al rey. Cuando todos estuvieron ya ubicados en sus lugares, empezaron a mirarse entre sí ansiosos. Miraban a los guardias esperando que estos anunciaran la llegada del rey. Sin embargo, en ese momento, en la puerta de la sala, apareció un hombre extraño, harapiento, mal vestido, al que todos tomaron por un ermitaño. El hombre quedó parado, mirándolos a todos fijamente, y luego, con la cabeza alta y paso firme, se dirigió a la mesa
y tomó asiento en el lugar de mayor jerarquía. Todos quedaron paralizados. Nadie se animó a hacer nada. Se hizo un silencio total. Ni siquiera los guardias atinaron a moverse. Es que en ese momento todos compartieron un mismo pensamiento. Quien se atreve a hacer algo así debe tener algún poder sobrenatural. Solamente un guardia se animó y se deslizó subrepticiamente a buscar al primer ministro. Este se presentó de inmediato y se paró frente al hombre y le habló con un tono inusual en él, como condescendiente. ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Acaso la pobreza se ha llevado tu cordura? ¿O es que acaso eres un visir y no me había dado cuenta?, dijo mientras miraba irónicamente al resto de los invitados. No, señor. Estoy aquí porque mi rango es superior al de un visir. Ah, bueno. Vaya. Estoy entonces frente a un primer ministro, como yo. No, señor. Mi rango es superior al de un primer ministro. Bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Quiere decir entonces que eres un rey? ¿Por eso te has ubicado acá? ¿Es lo que me estás diciendo? Nuevamente, no, señor. Mi rango es superior al de un rey. El primer ministro volvió a mirar a los invitados y a los guardias sin dar crédito a lo que estaba escuchando. A ver, no eres un visir, no eres primer ministro, no eres un rey. ¿Qué me queda entonces? ¿Pensar que estoy aquí parado frente al mismísimo Dios y no lo sabía? Pues no, señor. Mi rango está por encima de Dios. Bueno, basta ya de insensateces. Si pudieras escuchar lo que estás diciendo, ¿o no sabes acaso que por encima de Dios no hay nada, absolutamente nada está por encima de Dios? Lo sé, señor. Precisamente. Finalmente ha dado usted con mi verdadera identidad, porque esa nada soy yo. Cuento clásico, anónimo, de la tradición hindú. Muchas gracias, Cristina Garaza. Nos has traído un cuento para pensar, para meditar. Muchas gracias. Y continuamos ahora con nuestra colaboradora, con Liliana Serino, a ver de qué autor nos va a hablar en el día de hoy. Allá vamos, te escuchamos, Lili. Recordando y conociendo autores. Hoy vamos a hablar de Juan Rulfo, que se ha convertido en un hito de la historia de las letras hispánicas contemporáneas. Pocas veces una obra tan corta ha dado a su autor fama tan universal e indiscutida como la de este escritor mexicano. Nació en Sayula, en el estado de Jalisco. Durante su infancia vivió las revueltas campesinas y cristeras, especialmente violentas en su región natal, lo que tendría una profunda influencia en su posterior quehacer literario. Este se inició en la revista Pan, donde aparecieron sus primeros cuentos. En 1953 publicó El Llano en Llamas y en 1955 la novela Pedro Páramo. Este volumen constituye, pues, la obra fundamental de Juan Rulfo. Falleció en 1986. 3 años antes había obtenido el premio Príncipe de Asturias. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después,
que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo, que no somos nosotros 4. Este es un fragmento de El llano en llamas. 2 obras inolvidables, Pedro Páramo y El llano en llamas. Un honor que Juan Rulfo haya atravesado nuestro puente mágico. Muy bueno, Liliana Cerino. Mucha gente nos ha alentado en este espacio que has creado de reconocimiento y conocimiento de autores nuevos o ya conocidos. Muchísimas gracias, un excelente aporte para los que narran y para los que no. Bueno, y continuamos ahora vamos a escuchar a Dolores Álvarez Indart, que nos va a contar una historia muy intrigante. Allá vamos. Un hombre y una mujer se conocen en un congreso de personas a las que le hubiera gustado ser aves. He aquí lo que ocurre. Se enamoran y deciden pasar el resto de su vida juntos. En el momento de tener un hijo, piensan en darle el don que ellos anhelaron. Con increíbles esfuerzos logran llegar hasta los mejores especialistas para pedirles que manipulen sus genes de tal manera que su hijo nazca con plumas y pueda volar. Sin embargo, pasan una noche de crisis, con grandes dudas y angustias, al pensar las consecuencias que acarrearía a su hijo este don. Al amanecer, agotados por sus cavilaciones, de todas maneras deciden hacerlo, y que lo criarían como un niño normal. El hijo nace sin estar completamente cubierto de plumas, pero de sus brazos, sí. De sus brazos nacen hermosas plumas, verdes, turquesas. A la edad en la que todos comienzan a caminar, él comienza a volar, hecho que sus padres jamás revelan a nadie, pues no quieren convertirlo en un niño fenómeno, alguien a quien llevarán a un circo o a un programa raro de televisión. Esto permanece como un secreto toda su vida. Solo vuela de noche o en lugares muy apartados para su propio placer y felicidad de sus padres. El joven crece y se enamora de una muchacha que lo quiere tal cual es, vale decir, con esas plumas que ella descubre la primera vez que lo ve sin ropa. Esto es tan importante para él que decide que esa muchacha, capaz de aceptarlo, será su mujer para toda la vida. Luego de expresarle su amor, le confiesa algo que jamás había contado. Al hacer su cuerpo más liviano para que pudiera volar, los médicos debieron programar unas piernas muy ligeras, es decir, frágiles. Por lo tanto, nunca había podido jugar al fútbol, ni correr, ni siquiera caminar por mucho tiempo sin sentir un gran cansancio. Y quería que sus hijos fueran como los demás niños. Ella lo abraza, le dice que sí, que por supuesto, que no tema. Cuidándose de no ofenderlo, le pide que le muestre cómo vuela.
Él despliega sus majestuosos brazos y lo hace. Emprende un vuelo amplio, se zambulle en el cielo como hacía tiempo no lo hacía, por el placer del aire, pero también como si se despidiera del vuelo. Entonces ocurre algo completamente inesperado. Ve a una mujer enfrente suyo, en el aire. Ella, piensa, e instintivamente baja la mirada, pero no. Ella seguía abajo, acompañándolo con los ojos. Entonces, se pregunta confundido mientras levanta la cabeza de golpe. Por primera vez, y cuando acababa de sentir que su vida cerraba como un círculo perfecto, allí había alguien más que volaba. El hombre ave de Luis Pesetti. Me encantó, Dolores, este tema, me encantó. La imaginación dejada llevar, ¿no es cierto?, por Luis Pesetti. Tiene temas tan lindos, tan divagantes, pero hermosísimo, porque además nos hace reflexionar para muchas cosas. Y continuamos ahora ya en el tramo final de nuestro puente mágico virtual. Vamos a escuchar a Liliana Bonel a ver qué nos trae. Este es el cuento de hoy. Es un mito australiano. Dicen los antiguos, los primeros que vivieron en esa isla tan grande, tan grande, tan grande, que algunos dicen que es un continente y que se llama Australia. Dicen los antiguos, que son los primeros, los que estaban antes de que el tiempo se transformara en tiempo. Dicen los antiguos que antes todo era un desierto de polvo. No había nada, ni árboles, ni casas, ni sopa, ni pizarrones, ni mandarinas, ni caballos, ni triciclos, ni jabones, ni cucharitas, ni mariposas, ni violines, ni huevos, ni pelotas, ni fósforos, ni pañuelos, ni libros, y mucho menos, televisores. No había nada. Los antiguos hacían lo único que puede hacerse cuando todo es una nada. Los antiguos dormían. Claro que era una siesta larga, tan larga que duraba varios siglos. Así que, un buen día, tuvieron que despertarse. A ver si nos podemos imaginar dormir tanto y cuando abrís los ojos, te encontrás con que todo estaba vacío. Pero los antiguos no eran gente de desesperarse así porque sí. Por algo eran los antiguos. Como estaban bien descansados, empezaron a pensar en qué entretenerse en un desierto. Pero era bastante difícil. Arriba, el cielo azul. Y abajo, a la derecha, polvo. A la izquierda, polvo. Adelante, polvo. Y atrás, polvo. Un espanto. Y más si uno acaba de salir de una siesta milenaria y tienes ganas de divertirse un rato. Los antiguos se miraron, desconcertados. ¿Qué hacemos en semejante soledad? ¿Con qué matar las horas antes de que las horas los mataran a ellos? ¿Cómo evitar volver a dormirse en otra siesta que durara 100 años? Entonces, un antiguo se metió las manos en los bolsillos, que todavía no tenía porque no se habían inventado las ropas ni los bolsillos, pero hizo el gesto. Con el gesto de meterse las manos en los bolsillos, empezó a silbar. Simplemente, para pasar el rato.
y el silbido, como un viento, comenzó a mover el polvo, a amontonarlo, a desparramarlo y a volver a juntarlo y desparramarlo en unos remolinos que giraban y giraban y giraban y giraban, y eso les pareció tan divertido que todos los antiguos empezaron a silbar. Y el polvo bailó y bailó durante todas las horas que los antiguos silbaron. Y cuando dejaron de silbar, quedó amontonado sobre la superficie del desierto. Y formaba montañas, jarrones, sillas, sandalias, leones, almohadas, cafeteras, canoas y todo lo que existe en esa isla tan grande como un continente, que ahora llamamos Australia. Ajá, ¿y vos qué querés saber de las personas? La primer persona fue el último granito de polvo que se posó sobre ese desierto, que ya no era un desierto. Y colorín colorado, este mito de los abuelos y abuelas australianos ha terminado. Muchísimas gracias, Liliana Gonel. Hermoso cuento, hermosa narración de tradición oral, buenísimo. Y así hemos llegado al final del programa Puente Mágico Virtual del día de hoy. Le agradezco profundamente a Liliana Gonel su participación y la de todas sus ex alumnas talleristas, a Liliana Cerino igualmente el agradecimiento, y a todos ustedes que nos siguen. Los esperamos en el próximo encuentro, que será breve. Hasta pronto.